escrito está en la palabra de nuestro Dios. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos para toda obra buena, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque esta palabra no solamente fue una carta escrita a los hebreos, sino que también la escribiste con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, dirigida a tu iglesia y escrita en nuestros corazones. Te agradecemos que nos has dado entendimiento por tu Santo Espíritu, que nos dirige a toda verdad. Te suplicamos en el nombre de Jesús que ayudes nuestra incapacidad y que nos ayudes a ver lo que el Espíritu Santo hoy está diciéndole a tu iglesia. En el nombre de Cristo, gracias te damos. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias. Estaba revisando estadísticas hoy por la mañana de trasplantes de corazón. Y en el 2017 llevamos en México nada más, no estamos hablando en el mundo, estamos hablando de que van 37 personas en este año que reciben un nuevo corazón. Les han puesto un nuevo corazón. No estamos hablando de todos los casos en donde los pacientes han tenido que entrar a cirugía para que les pongan un bypass, para que les abran y les pongan nuevos vasos sanguíneos. Tampoco estamos hablando de aquellos que les meten por medio de una cámara un aparatito para abrirles las arterias del corazón porque las tienen tapadas. Estamos hablando de que les tienen que quitar el corazón que tienen porque es inservible. Les abren el tórax, les sacan el corazón que ya no les sirve. Y 37 personas este año en México han recibido un nuevo corazón. Revisando los últimos 10 años, del 2007 al 2017, estaba viendo el promedio de trasplantes que se hacen en nuestro país de corazón y son un promedio de 45 a 50 pacientes por año. Ese es el promedio. Es extraño, yo pensaba que algunos años podía haber 80 o 100 y otros años menos, pero no, la tabla se ve muy clara que el rango está entre 45 y 50 por año en promedio. Entonces, si llevamos 37, es muy posible que este año termine igual. 50 personas tal vez reciban un nuevo corazón. ¿Para qué? ¿Para qué abrirles el tórax, el pecho a una persona? ¿Para qué quitarles el corazón y ponerles uno nuevo? ¿Para qué? O sea, realmente si ese corazón ya no sirve, podríamos determinar por lógica lo que sucede cuando tú y yo compramos algún carro, que de pronto la vida de ese carro, que debería de durarte 4 años sin darte problemas y que no tengas que estar cambiándole piezas y llevándolo al mecánico, podría ser que 4 años te dure muy bien y a los 4 años puedes cambiar por otro carro de agencia, si puedes hacerlo. Pero el detalle es que todo tiene una vida, todo tiene un tiempo para ser útil. Y si el caso de 50 personas por año en México se les abre el corazón, se les quita y se les pone uno nuevo, díganme una cosa, ¿cuántas personas mueren al año en México por infarto? ¿Cuántas personas mueren con un infarto donde no tuvieron ninguna oportunidad que se les sacara su corazón viejo y servible y se les pusiera uno nuevo? ¿Saben cuántos?
mucho más del doble o triple de personas mueren por infartos en México. En México nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que no se enteran que su corazón está inservible y que necesita ser cambiado. Y es exactamente lo que estamos viendo en este pasaje. En este pasaje que nos dice el escritor del libro de los Hebreos, nos está mostrando, y la semana pasada pudimos terminar la sección que estudiamos, donde el escritor de Hebreos pide como pastor de la iglesia de Jesucristo, le pide al pueblo de los cristianos que estén orando por él, que estén orando por sus pastores. Le pide una oración, eso lo vimos la semana pasada, versículo 18, Hebreos 13, 18. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Ese es el deseo del escritor de Hebreos, que todos los pastores del rebaño de Dios, de las ovejas de Dios, realmente sean con limpia conciencia, que estén buscando dirigir a las ovejas y al rebaño al gran pastor, como ahorita lo vamos a ver, y no hacia ellos. Pero sin embargo, la semana pasada vimos cómo él pedía que oraran por él, y yo les pido, por supuesto, que estén orando por mí, porque lo necesito, lo necesitamos. Solo del trono de la gracia puede venir algo que sea verdaderamente útil y que traiga vida. Pero ahora, el escritor de Hebreos levanta una oración, y eso es lo que vemos en estos dos versículos. Y en estos dos versículos vamos a ver a quién va dirigida, primero. Segundo, cuál es la petición que el escritor de Hebreos está haciendo. Y tercero, vamos a ver cuál es el resultado que el escritor de Hebreos espera de esa oración que está haciendo. ¿A quién va dirigida? ¿Cuál es la petición y qué resultado espera? Son los tres aspectos que nos muestran estos dos versículos de Hebreos 13, versículo 20 y 21. ¿A quién dirige esta oración el escritor de Hebreos? Él se dirige al Dios de paz. Al Dios de paz. Al Dios de paz. Pero no solamente se refiere que su oración va hacia Dios. No. Fíjense bien cómo lo dice, al Dios de paz. ¿Por qué? Inmediatamente después de que su oración está siendo dirigida al Dios de paz, menciona una característica, que ese Dios de paz es aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, y a Él le otorga un título. A Jesús, sí, aquel que resucitó y levantó de los muertos, le otorga un título en este versículo: el gran pastor de las ovejas. Pero inmediatamente continúan diciendo: mediante la sangre del pacto eterno. Mediante la sangre del pacto eterno. Entonces, en esta oración que el escritor de Hebreos hace, tendremos que revisar por qué es un Dios de paz al que se está dirigiendo, por qué resucitó de entre los muertos a una persona y además tuvo el poder para hacerlo. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús y por qué ese Jesús que resucitó del Dios de paz no solamente es Jesús
La palabra Jesús, tú y yo sabemos que significa Salvador, Salvador, pero además ese Jesús es nuestro Señor. Aquí tiene otro título, no solamente es el gran pastor, sino es nuestro Señor. Inmediatamente ya le llama el gran pastor de las ovejas. Y tenemos, repito, que revisar qué es cada una de estas frases dentro de la gran oración. El Dios de paz. ¿Qué significa esa frase? Bueno, el Dios de paz tiene que ver, si está hablando de paz, por consecuencia pensamos en la falta de paz. ¿Y qué es la falta de paz sino la guerra? ¿Qué es la falta de paz sino la contienda, el pleito, la enemistad? La falta de paz tiene que ver con contrariedad, la falta de paz tiene que ver con ofensa. La falta de paz significa rebelión. ¿Qué es lo que está pasando en España ahorita, en Cataluña? Tiene un mes que Cataluña decidió manifestar que ya no quieren el control de España sobre sus vidas. Decidieron que quieren ser independientes. Tienen un mes y cuando quisieron manifestar en forma pacífica su forma de pensar, ¿qué fue lo que ocurrió? El primer domingo 850 personas pararon en el hospital lesionadas. ¿Por quién? Por la autoridad que los reprimió. Estaban en paz. Hace 3 meses Cataluña, dentro del país de España, estaba en paz. Sin embargo, en el último mes las cosas han cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque Cataluña decidió rebelarse contra su autoridad. Comentaba hace un momento que hay más muertos que no tienen la oportunidad de cambiarse el corazón, que está tan lastimado que ya no sirve para nada, que de pronto deja de funcionar, tienen un infarto y se mueren. Hay muchísimo más de los que sí tienen la oportunidad. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que esas personas que murieron con infarto jamás pensaron que estaban con un corazón inservible. El problema tuyo y mío no es que tengamos deudas, no es que tengamos una enfermedad de control y que tenemos que estar tomando medicina para la presión, para el azúcar, para dormir. No es eso. Los problemas de ese tipo en realidad no son más que derivados del gran problema que tenemos. El gran problema que tenemos es esto: que aquel que nos creó, aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre, aquel que unió el espermatozoide de papá con el óvulo de mamá y que lo hizo una criatura, es santo. Ese es el gran problema. Él es santo. Y Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Nos hizo para que nosotros fuésemos como Él y anduviéramos como Él anda. Y he ahí un gran problema. Porque si tú a tu hijo, y te habrás dado cuenta si eres padre, lo dejas a que crezca conforme Él quiera, tarde o temprano se va a rebelar contra ti. Tarde o temprano te va a demostrar que tiene un corazón tan duro que tú necesitas resplandecerlo con un ablandador, dándole instrucción, dándole corrección de diferentes maneras, castigos. Pero al final de cuentas, lo que a ti te interesa es que ese hijo tuyo sea obediente a lo que tú quieres como padre poner en su corazón. Y te toca luchar toda la vida con ese hijo al cual necesitas cambiar su rebeldía natural.
¿Cuál es el problema de toda esta gente que digo que muere sin recibir un corazón a cambio? Es exactamente el problema que tiene toda la sociedad. El problema no son los partidos políticos de México. El problema no son los narcotraficantes. El problema de México está en el corazón del mexicano, porque el corazón del mexicano tiene una enfermedad mortal. Y esa enfermedad mortal no significa que las arterias del corazón estén tapadas y que le vaya a dar un infarto al ser humano. El problema lo tiene con su naturaleza de su corazón, que es duro como piedra, y que busca únicamente sus propios caminos, y que tiene en poco considerar aquel que lo creó. Y desde que nacemos estamos en enemistad con Dios. Todo ser humano tiene una enfermedad mortal en el corazón, y su enfermedad se llama pecado. Y el pecado que está en su corazón, endureciéndolo, lo pone en rebeldía con aquel que es total autoridad sobre cielo y sobre tierra. En este momento estamos aquí solo porque a Él le place que tu corazón siga latiendo y tus pulmones sigan respirando. Es un gran problema que tenemos. Repito, Él es santo, y tú y yo sabemos que no lo somos. Tenemos un gran problema. Estamos en enemistad con Dios. Desde que nacemos estamos en enemistad con Dios. Pero es que yo soy bueno. Mucha gente puede pensar, ¿qué tan bueno? Pero es que yo voy a mi religión y acudo cada semana a mi religión. ¿Qué tanto tienes que acudir? O sea, ¿cuál es la medida para poder decir, estoy a cuentas delante de aquel que es totalmente santo y perfecto? Dice la palabra en 2 de Corintios 5, acompáñenme por favor, 2 de Corintios 5, dice Dios en su palabra, 2 de Corintios 5, dice la palabra en 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas de su vida ya pasaron, son hechas nuevas. Y todo esto procede ¿de quién? Todo esto es posible únicamente de parte de ¿quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Amados, dentro de poco tiempo vamos a celebrar Navidad. Y Navidad significan tamales, pozoles. Navidad significan muchas cosas. Ver a familia que no vemos en todo el año significa muchas cosas, pero Navidad, lo que menos significa para muchísimas personas, la mayoría de los seres humanos, se llama Jesucristo. Lo que menos significa es que Dios vio la necesidad del mundo. Dios vio que la tierra moría con un corazón que estaba muerto por causa del pecado, enfermedad mortal. Dios vio la necesidad de que hubiera una reconciliación con Él y envió a su Hijo Jesucristo con una sola razón. Él empezó el proceso de reconciliación con Él mismo. Considera por un momento y piensa en los últimos 3 meses si has dicho alguna mentira. Considera si en los últimos 3 meses has deseado la camisa de tu vecino, la casa de tu vecino, el carro de tu vecino. Considera la posibilidad que en los últimos 3 meses has tenido coraje contra alguien.
Ahora te estoy hablando de cosas muy comunes. Y sin embargo, esas cosas muy comunes, dice la palabra de Dios, no lo dice el doctor Roberto Perales, te ponen en enemistad contra Dios porque ya rompiste los 10 mandamientos que Dios dejó para que los cumpliéramos y los obedeciéramos. Con uno solo de faltas eres un enemigo de Dios y estás sujeto a juicio delante de Dios. Porque tu corazón en forma natural es así, rebelde. Busca nada más sus propios caminos. Y es por eso que nos dice la Escritura que todo esto procede de Dios. 2 Corintios 5:18. ¿Quién nos reconcilió con Él mismo? Nos reconcilió. Si dice aquí que por medio de Jesucristo que vio la tierra nos reconcilió con Él, significa que estábamos peleados con Él. Porque no puede haber una reconciliación a menos que haya una contienda. Éramos enemigos de Él. Hasta que Jesús vino al mundo, Dios empezó el proceso de reconciliación con Él mismo por medio de Cristo. Y no solamente eso, sino a los que nos ha reconciliado, a ti y a mí, que ya nos reconcilió por medio de Cristo, porque nos mostró y nos reveló a su Hijo a través de la Escritura y del Espíritu Santo que quiere Él enviar a nuestras vidas. También nos encargó que tú y yo les habláramos a otros acerca de esta necesidad de reconciliación. ¿Cuál es la reconciliación? Versículo 19. A saber, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sus transgresiones. Esa es la reconciliación de parte de un Dios santo que exige que su creación sea igual que Él. No tomándoles en cuenta sus pecados, no tomándoles en cuenta sus transgresiones. Y nos han encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, nosotros tenemos ya una relación con el Dios de paz, porque la paz fue hecha con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nosotros tenemos la gran responsabilidad de ir y decirle a los demás: estás en enemistad con Dios, eres un enemigo de Dios, estás en rebeldía y estás bajo juicio divino e ira divina y necesitas reconciliarte con Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo, reconoce tu pecaminosidad, reconoce tu rebeldía, arrepiéntete de ella y cree en el Señor Jesucristo, quien tomó tu lugar. Y aquí lo dice inmediatamente, versículo 20: por tanto, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Fíjate qué título nos da el Señor. Antes éramos enemigos, antes estábamos en enemistad con Él, pero ahora somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara, como si Dios rogara. ¿Escuchaste bien la palabra? Ruego. Como si Dios rogara por medio de nosotros en el nombre de Cristo. Le rogamos, reconcíliense con Dios. Amados, yo no tengo problema con mi familia de la sangre que no cree esta verdad. Pero sí me duele mucho que mi familia de sangre, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, todos ellos no puedan abrazar esta verdad. Eso sí me duele mucho. Me es doloroso que crean que solamente haciendo buenas obras, que solamente cumpliendo con una religión que se llame de este tal modo, o que simplemente portándose bien, con eso lo tienen ganado. ¿Saben una cosa? Jesucristo entonces no tiene ninguna importancia para cada uno de ellos. Y eso es terrible, porque si Dios envió a Jesús fue con un solo motivo: ser reconciliados con Él. ¿Pero reconciliados de qué? De nuestra enemistad.
de nuestros pecados. El problema es que tú y yo tenemos una enfermedad mortal en nuestros corazones y mata, no mata solamente aquí, porque mata relaciones personales, mata la vida de una persona. ¿Cuántas personas no viven toda su vida con un rencor y un odio interior, donde no pueden ser felices debido a que son jueces de aquellos que los han afectado? ¿Cuánta gente no vive totalmente insatisfecho con el esposo o la esposa que Dios le dio y anda buscando fuera de casa porque no tiene satisfacción y tiene que jugar una doble vida? ¿Cuánta gente no engaña en su empresa y no solamente recibe el salario, sino que pasa facturas que inventa para poder sacar ese extra que cree merecer? ¿Cuánta gente no cree que es mejor que el mismo Chapo Guzmán, que ya está en prisión? ¿Cuánta gente no cree que es mejor que el cártel de los Zetas? Te digo algo, amado, tú y yo somos enemigos de Dios. Cuando estamos sin Cristo, estamos en el mismo estatus que cualquier ser humano está sin Cristo. En el mismo estatus. El problema es que la ley aquí te puede meter a un lugar donde te van a dar techo y comida y van a cuidar tu salud. Pero en la eternidad, el castigo eterno, el juicio eterno. Amado, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. Dice el versículo 21, ahí mismo, 2 Corintios 5, el que no conoció pecado, al que no practicó pecado, al que fue tentado en todo, pero sin pecado como hombre, Jesús, Dios lo hizo pecado por nosotros. Dios cargó sobre él nuestras culpas, sobre Jesús, el Santo Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros pudiéramos recibir el justo, para que recibiéramos la justificación necesaria, porque alguien está pagando ya nuestro lugar. Y solo en esto, en su muerte sustitutiva, en la imputación de nuestros pecados sobre él y la imputación de su justicia sobre nosotros, es donde podemos encontrar que tenemos un Dios de paz, un Dios de paz. Cristo Jesús murió, Cristo Jesús resucitó, y dice la palabra claramente en Romanos 4, que por cuanto resucitó, demostró que el sacrificio perfecto por el pecado del hombre había sido recibido como pago justo. Amados, Dios es un Dios de paz, pero solo para aquellos que tienen un nuevo corazón. Pero ¿dónde está eso del corazón que tanto está mencionando desde el principio? En Ezequiel dice la palabra del Señor, capítulo 36. El Señor dice en el versículo 25, Ezequiel 36, 25, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todos sus pecados. Los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. De todos sus ídolos los limpiaré. Todo aquello que toma el lugar de Dios en tu vida es tu ídolo. Puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser tu trabajo, pero dice aquí que Dios es capaz de derrumbar nuestros ídolos y limpiarnos de nuestra pecaminosidad. Además, dice el versículo 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Quitaré el corazón de piedra, el corazón que está destinado a muerte eterna,
y les daré un corazón de carne. Versículo 27, pondré dentro de ustedes mi espíritu y yo haré que anden, que obedezcan mis estatutos, que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas, dice el Señor, Dios de paz. Eso es hermoso. Eso es hermoso, que tú y yo, no importa, no sabemos cuándo, como dice mucha gente, todos tenemos una rayita, ¿cierto? Todos tenemos un momento donde Dios nos llama porque Él es nuestro creador. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a esa rayita? Va a marcar la diferencia de qué pase después de esa rayita en la eternidad. O en el gozo eterno o en el sufrimiento eterno. Y la diferencia se llama Jesucristo. Porque Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es un Dios de paz, al que el autor de Hebreos está levantando la oración. Pero continuemos con Hebreos y veamos lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos. Dice el Dios de paz, Hebreos 13, 20, que resucitó de entre los muertos, resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Resucitó de entre los muertos a Jesús. Era necesario que Jesucristo no solamente muriera, sino también resucitara. Claro que sí. Romanos 4, versículo 25 dice que Él murió por nuestros pecados. Romanos 4, 25. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Al resucitar, fue demostrado delante de los ojos del mundo que el sacrificio perfecto había sido acepto delante de Dios. Nuestros pecados habían sido borrados delante de los ojos de un Dios santo por el santo Hijo de Dios que tomó nuestro lugar. Su justicia nos había sido imputada, puesta sobre nosotros. Amados, cuando aquí está diciendo el escritor de Hebreos que el Dios de paz resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, obviamente tiene que ver que esa paz fue comprada por la muerte de Jesús. Pero también está diciendo que lo resucitó de los muertos a Jesús. Y tú y yo sabemos que la palabra Jesús significa Salvador. Eso significa la palabra Jesús, Salvador. ¿Salvador de qué? De nuestros pecados, del poder del pecado en nuestras vidas. Pero aquí está hablando de Jesús. Estamos en Hebreos 13, versículo 20. Resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Ahora dice nuestro Señor. Y eso nos hace recordar Filipenses 2, del 5 al 11. Acompáñenme por favor a Filipenses 2. En Filipenses 2, el apóstol Pablo escribe en su carta lo que ocurrió. ¿Por qué es que Jesús ya le es dado no solamente el título de Salvador, sino además Señor? Señor es el nombre que está por encima de todo nombre. Señor es aquel que gobierna sobre todo el universo. Y dice la palabra de Dios así en Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. Por lo cual, por su obediencia hasta la muerte, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Dios también lo resucitó de los muertos por su obediencia perfecta. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús ya lo tenía, pero ahora le da un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Se necesita tener el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús también se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, con mayúscula, Señor. Ese es el nombre sobre todo nombre. El mismo nombre de Dios del libro de Éxodo capítulo 3, el gran yo soy, les dado a Jesucristo. Él es el Señor. Una vez que murió en nuestro lugar y nos reconcilió para tener paz con Dios y resucitó de los muertos y fue exaltado a la derecha del Padre, le fue dado el nombre de Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Por eso, aquel que resucitó de entre los muertos ahora es Jesús, nuestro Señor. ¿Pero por qué nuestro Señor? Porque ahora Él tiene total autoridad, porque Él nos compró. Él pagó un precio. Su sangre la derramó a favor nuestro. Volvamos a nuestro texto, en Hebreos 13, versículo 20. El Dios de paz resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. El gran, ahora vean cómo lo llama, no solamente lo llama Señor, sino lo llama el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas. Ahora resulta que Él es el pastor. Él es, como bien lo comentó Cristian, el que nos va a proveer de alimento, el que nos va a proteger y el que nos va a guiar. Es el gran pastor, no solamente el buen pastor, como dice Juan 10, no solamente el pastor de las ovejas, sino es el gran pastor. El autor de Hebreos acaba de hablar respecto a los pastores que cuidan el rebaño del Señor. Sí, pero los pastores terrenales saben que cuidan un rebaño que no es suyo. Cuidan el rebaño del gran pastor de las ovejas. Él es el gran pastor. Él. ¿Y por qué? Bueno, Él es el gran pastor. Juan 10, versículo 11, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Juan 10, versículo 11, nos dice así: yo soy, está hablando nuestro Señor Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Nos recuerda que para adquirirnos como ovejas suyas tuvo que haber un pago, y su pago fue su vida. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Me conocen. Amados, este 2 de noviembre próximo tengo 26 años que conocí que tenía un pastor que andaba buscándome. 33 años de mi vida andaba fuera de
del redil. 33 años de mi vida andaba haciendo lo que este intelecto se le antojaba, porque yo pensaba que yo tenía control de mi propia vida durante 33 años. Pero este 2 de noviembre, el Día de Muertos, sí, el Día de Muertos, es la gran celebración. Mi cumpleaños es el 7 de mayo. Pregúntame si celebro el 7 de mayo. Por supuesto que no, porque 33 años viví celebrando el 7 de mayo cuando en realidad estaba muerto. Porque estaba muerto, como dice Efesios 2, versículo 1. Jesucristo te dio vida cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo el pensamiento de este mundo y éramos por naturaleza sujetos al príncipe de la potestad del aire. Todo lo que hacíamos era dirigido por el mismo diablo, dice Efesios 2, versículo 1. Sí, sin saberlo, sin saberlo. Amados, 26 años en que nací por la pura misericordia de Dios, porque me decía el infierno aquí y el infierno allá. Creyendo yo que ser médico, creyendo yo que ser buen esposo, creyendo yo que era buen padre, creyendo yo que era de lo mejor. Por favor, pura y vil basura del egocentrismo y la vana manera de vivir. Bendito Dios, hace 26 años conocí al gran pastor de las ovejas. Hace 26 años supe que sin pecado alguno fue y tomó mi lugar en la cruz para darme paz con Dios. Hace 26 años supe que el inocente pagó por el culpable. Hace 26 años supe que nunca jamás iría al infierno. Cuando como quiera, en mi estado de mortandad pecaminosa, ni siquiera pensaba en el infierno. ¿Por qué es que la gente le tiene miedo a la muerte? ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Porque no sabe lo que hay después de este mundo. Bendito sea mi Señor, que nos dejó todo por escrito y con su Espíritu Santo le da vida y lo aplica en nuestros corazones. Arranca nuestro duro corazón de piedra, enorgullecido, ensoberbecido, enaltecido, y lo aplasta con su amor y lo revienta y lo pone blando y de carne y lo pone en nuestro corazón para que su amor nos envuelva y su amor nos humille. Y su amor nos convenza de que solo podemos ir detrás de Él, porque lejos de Él nada podemos hacer. 35 años en la práctica privada como médico. Cada mañana sé que sin Él no sirve de nada lo que yo pueda haber adquirido en la escuela durante 7 años. Y en estos 35 años de práctica profesional, sé que no soy nada sin Él. Sé que necesito la gracia de Él para hacer diagnósticos correctos. Sé que necesito la gracia de Él para dar el tratamiento que requiere mi paciente. Sé que necesito la gracia de Él, porque sin Él nada soy y nada puedo hacer. Totalmente dependo como esposo para mi esposa. El regalo más grande aquí en la tierra después de Jesucristo por 30 años es mi mujer, y solo he podido valorarla por medio de Cristo. Cuando el mundo muestra tantas cosas y cuando van pasando los años de casados y mucha gente dice es que el amor se acaba. ¿Cuál amor? Tu amor egoísta, por supuesto que siempre, pero el amor verdadero de Cristo en tu corazón va haciendo que valores la gracia inmerecida que has recibido y te hace ver las abundantes riquezas de su gracia y de su gloria para ti, compradas con su sangre. No solamente la salvación, sino todos los extras que conllevan a ello. Jesucristo dice en Juan 10, versículo 15: de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Fíjense el 15,
Juan 10:15. De igual manera que Dios mi Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, de igual manera yo doy mi vida por las ovejas. Otra vez, por consecuencia de esa relación perfecta, de obediencia perfecta, del plan perfecto en la vida de Jesús, Él da su vida por las ovejas. Versículo 16, está hablando con los judíos y ahora les habla de otras ovejas que no van a ser judías, que no van a ser de Israel. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y a esas también me es necesario traerlas. ¿Cómo las va a traer? Oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama. ¿Por qué? Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo, dice el versículo 17. Yo doy mi vida. Jesús entregó su vida voluntariamente. Jesús obedeció en todo a su Padre. Por amor al Padre primeramente y por amor a ti y a mí. ¿Qué de bueno podía haber visto en nosotros sino simplemente la necesidad de que nuestras maldades fueran borradas delante de los ojos de un Dios santo? Versículo 18 dice Jesús: nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento otra vez habla de ¿qué? Sujeción, sometimiento. El problema que todos tenemos, nuestro corazón endurecido por causa del ego, del yo, está a punto de morir, a menos que llegue Cristo y te haga un trasplante de corazón, te arranque la dureza de tu corazón y te ponga un corazón de carne, que entienda y que pueda ver lo que es la vida verdadera. Dice en el versículo 27, ahí mismo en Juan 10, versículo 27, mis ovejas, ahora ya habla de propiedad. Claro, le costó la sangre derramada en la cruz. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen, amados. ¿Ya escuchaste la voz del buen pastor que anda atrás de ti? Yo la escuché hace 26 años, tal vez como un susurro, pero con el poder que derrumba la roca y la dureza del pecado. El Espíritu Santo llegó. El Espíritu Santo me abrió los ojos. El Espíritu Santo abrió mis oídos para poder escuchar la voz del buen pastor. Y en cuanto escuché la voz del buen pastor y su misericordia y su perdón, ¿qué hice? Sino me derritió mi duro corazón y no me quedó otra cosa más que seguirlo. Porque aquí dice: conozco a mis ovejas y yo las conozco y ellas me siguen porque oyen su voz. Versículo 28, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Escucha bien esto, mi hermano: jamás perecerán, jamás morirás. Jamás es jamás, no solamente en este mundo, sino en la vida venidera. Pero es que yo no creo en la vida eterna hasta que el Señor te lo revele, mi amado. Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Una vez que eres de Él, una vez que has sido comprado con la sangre preciosa, pura y santa y poderosa del Señor Jesús, nadie ni nada te separará de Él. Pero es que no puedo ser perfecto. Nadie te ha dicho que seas perfecto. Simplemente te estoy diciendo: el Señor es el que hizo la obra y el que continúa la obra. Dice el versículo 29, mi Padre, está hablando Jesús, mi Padre que me las dio. O sea que Dios es el que nos da a Jesucristo.
Dios es el que nos dirige a Jesucristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Versículo 30. Dios y Jesús son el mismo, son uno. Yo y el Padre somos uno. Por si acaso te han dicho que Jesús no es Dios, lo está diciendo Jesús. Yo y el Padre somos uno. El hecho de que Jesús no consideró el tener el ser como Dios, como algo a que aferrarse, sino que tomó forma de hombre. Amado, Él es el gran pastor de las ovejas. Volvamos a nuestro texto, por favor. Él es el gran pastor de las ovejas. Y termina esa sección, ese versículo 20 diciendo esto. ¿Cómo se hizo gran pastor? ¿Cómo? ¿Mediante qué? Mediante la sangre del pacto eterno. Pacto eterno. ¿Te fijas? O sea, no es algo de un cierto tiempo nada más, es un pacto eterno. O sea, no es para este mundo, sino también para el mundo venidero. Ve conmigo, por favor, ahí atrás, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11, por favor. Hebreos 9, versículo 11. Dice el escritor de Hebreos: cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Jesús apareció en un cuerpo no hecho por manos, no hecho por hombre alguno, no hecho de espermatozoide, de óvulo, sí, no de esta creación. Versículo 12, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros. Cristo como sumo sacerdote de Dios, ¿por medio de qué? Dice el versículo 12, de su propia sangre. Por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Habiendo obtenido redención eterna. Pagó. La palabra redención es una palabra que implica pago y compra de. Compró sus ovejas con su sangre. Versículo siguiente: porque si la sangre de los machos cabríos, obviamente habla de los sacrificios del pueblo de Israel que se hacían en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de las becerras rociadas sobre los que han sido contaminados santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará su conciencia de obras muertas, de obras muertas. Él es el único que te puede hacer mostrar, te puede hacer ver que todas tus buenas obras son muertas. Son muertas. ¿Por qué? Porque tus buenas obras lo único que buscaban era llevarte a adquirir mayor orgullo y mayor altivez y mayor soberbia y presunción, cuando en realidad eras un enemigo de Dios. Y solo la sangre rociada sobre tu propia vida es capaz de hacerte ver que la buena obra es solo la que Él hizo por ti, tomando tu lugar, recibiendo el justo juicio, la ira divina de un Dios santo sobre Él, en lugar de que tú y yo la recibiéramos. Y es solo así que podemos ser libres de la condenación eterna. Y entonces dice aquí en el versículo 14, nos limpia de las obras muertas. ¿Para qué?
para servir al Dios vivo. Y por eso, versículo 15, Jesús es el mediador ¿de qué? De un nuevo pacto. Un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la compra, para el pago, para la redención de los pecados, de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los que han sido llamados, reciban. ¿Has sido llamado tú, mi amado? ¿Has escuchado la voz del Señor atravesando y rompiendo tu duro corazón? ¿Has recibido la espada de dos filos que muestra y exhibe tu conciencia delante de aquel al cual habrás de darle cuenta un día? ¿Te has dado cuenta cuánto has vivido en tus propias fuerzas y en tus propias capacidades y talentos? Creyendo que crees, pero no crees, porque no has buscado conocer a aquel que te creó, que te formó y que te compró con su sangre. Volvemos a nuestro texto en Hebreos 13. Ese es aquel al cual se está dirigiendo la oración. Es el Dios de paz. Él, Todopoderoso, resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. ¿Podemos ver esto, amados? Ese es a quien va dirigida la oración del escritor de Hebreos. Pero ahora hay una petición. Ese es el segundo aspecto que vemos aquí. Y esa petición está en el versículo 21. Esa petición tiene dos partes. Uno, ¿qué es lo que quiere el escritor de Hebreos? ¿Qué es lo que finalmente quiere obtener de la oración que está haciendo? Y lo segundo, ¿cómo lo va a lograr? El fin y los medios. Primero, el fin. Está pidiendo el pastor, está pidiendo que Dios de paz los haga a ustedes y a mí aptos para toda buena obra. Se fijan, ya no son las buenas obras que nosotros mismos creíamos hacer. Ahora son las buenas obras que Él preparó para que anduviéramos en ellas. Porque ahora son para su gloria, ya no son para subirnos el cuello. Está pidiendo que Dios los haga a ustedes aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad. Para hacer su voluntad. ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Getsemaní? De rodillas. Padre mío, yo sé que para ti todo es posible. Si puedes, pasa de mí esta copa que viene, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz sin tener por qué, sino solamente obediencia. Jesús sabía que no tenía pecado alguno por el cual recibir la ira de un Dios santo. Pero Jesús sabía que para eso había venido y que toda la porquería de nuestra maldad iba a ser puesta sobre su santidad. Y le dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amado, una vez que Jesucristo llega y te pone un corazón de carne y arranca tu corazón de piedra, una vez que te cura de la enfermedad incurable y eterna que se llama pecado, te da el deseo de obedecerle.
Dice la palabra en Filipenses 2, versículo 12 al 15. Algo ocurre, sí. ¿Qué dice la palabra en Filipenses 2, versículo 12 al 15? Amados míos, tal como siempre ustedes han obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Se fijan? Cuando tú ahora quieres hacer y lo haces para Él, porque lo está poniendo en ti. Ya no eres tú buscando tu propia gloria, ya no eres tú buscando colgarte medallas. Sabes que la medalla fue de sangre y fue en la cruz, y sabes que Jesucristo resucitó y la llevó y es exaltado. Ya no necesitas de exaltación, ahora puedes gozarte simplemente en obedecer esa voz interna, porque sabes que Él pone en ti el querer como el hacer, su buena voluntad. Amados, esto es lo que el Señor hace, y es lo que está pidiendo el autor de Hebreos. Dice que Él los haga aptos para toda buena obra. Regresamos a nuestro texto, Hebreos 13:21, para hacer su voluntad, obrando. Ahora va a decir cómo. La finalidad es obedecerlo siempre, someternos a su voluntad totalmente en todas las áreas de nuestra vida, someternos a su voluntad, que sea su voluntad y no la nuestra. Pero ahora, ¿cuál va a ser el medio? ¿Cómo va a ocurrir esto? Ahora el medio, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de ¿quién? ¿De los demás que nos están observando? ¿Delante de nosotros mismos? No, amados, delante de Él. Que lo único que buscamos es agradarlo a Él. Y si eso nos hace enemigos de nuestros mejores amigos, que así sea. Si eso nos hace enemigos de nuestra familia de la sangre, que así sea, porque yo busco una sola cosa. Y tú, como oveja del gran pastor, quien pagó con su sangre por ti, vas a buscar una sola cosa: agradarlo a Él. Que Él en ustedes haga lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo. Cristo vive dentro de ti. Cristo vive por fe en tu corazón. Y mediante Jesucristo